parte 4 y final. Habíamos quedado en la creación del formulario, ¿cierto? Y en la redirección hacia el servlet de errores o hacia el servlet suceso, ¿cierto? De acción correcta. Entonces veamos cómo se compone este ver errores.view, este servlet de errores. Si se fijan, me tiene que aparecer algo así. O sea, si yo coloco un código que ya está, el servlet errores debería presentarme esta estructura. Pero si yo voy a hacer la inserción de manera correcta, ¿cierto? Porque el código no estaba, quiero que el suceso me muestre esta estructura, ¿cierto? Quiero que me salga lo que yo ya digité, que me diga datos almacenados correctamente y que efectivamente se realice la inserción. Entonces, concentrémonos primero en el errores, en el formulario, aquí ver errores. A ver, para ello yo debo tener súper claro cómo se llama el atributo que yo mandé hacia ver errores.view. Eso yo lo veo en el validar. Aquí yo dije, en el validar, ¿qué voy a mandar hacia ver errores.view? El atributo que se llama error. ¿Qué voy a mandar hacia ver errores.view? El atributo que se llama error. Eso es lo que yo mandé. ¿Cómo yo quiero recibirlo? Con ese nombre, error. ¿Ya? Entonces recuerden, vamos a ir a ver errores y vamos a rescatar ese nombre que le asigné, que coincide, ¿cierto? Entonces voy a ver errores, hay errores servlet, y no hace falta que importe nada. En errores servlet, ya borré los comentarios, trabajo directamente en el método processRequest. Trabajo aquí donde tengo la estructura del DOM. Le voy a cambiar el título, estoy en errores servlet, le voy a colocar error o errores. Voy a borrar este mensaje que me sale por default. Siempre dejo harto espacio como para saber qué fue lo que hicimos nosotros y qué fue autogenerado. Entonces mira, primero voy a generar la estructura, por lo tanto armo una tabla. Esa tabla va a tener un ancho de 500 píxeles. Va a tener un borde de 1 píxel y va a estar alineada al centro de la pantalla. La primera fila va a tener un color de fondo gris claro. La primera fila además va a tener una columna de encabezado y si se fijan es solamente una columna para cada fila, así que no hace falta ocupar el call span. Entonces coloco directamente errores en el formulario. ¿Sí? Lo dejamos ahí nomás, mira, es bien poquito, ¿cierto? Guardamos y lo comprobamos. Mira, actualizo el navegador, me voy a equivocar, voy a colocar el código 2, colocamos ahí el precio, enviar. Y mira, me llevó hacia el servlet errores, porque el código ya estaba, entonces ahí me comenzó a generar la tablita. O sea, yo ya tengo acá el atributo error, pero aún no sé cómo recibirlo. ¿Sí? Entonces ahora viene el truco de esto. Antes de que genere la segunda fila, ¿ya? Antes de que genere la segunda fila, yo recibo el atributo. Y digo, en una variable que se llama error, voy a guardar lo que viene como atributo, o sea, request.getAttribute error. O sea, lo que me mandó el validar, que era eso es lo que me mandó. Lo que me mandó el validar, yo lo recibí dentro de esta variable. ¿Sí? Request.setAttribute para enviar, request.getAttribute para recibir. Ahí lo tengo. Entonces ahora yo estoy en condiciones de poder generar la segunda fila. Esa segunda fila va a tener una columna normal, pero su contenido va a estar alineado al centro. Aquí yo lo hago, mira. Aquí tengo que colocar el contenido, entonces yo tengo que concatenar doble más y concateno lo que recibí. Ahí está. Recibí el mensaje en esa variable, por lo tanto ahora yo lo muestro. Eso sería todo. Guardo
Actualizo. Ahí está, me dice que ya está. Me faltaría agregar el vínculo que diga volver al formulario y otro que diga volver al index. Entonces, abajito de la tabla, doy un salto de línea, coloco un center, cierro el center, coloco ahora el vínculo que diga href. El primero sería volver al formulario. El formulario se llama formulario-mercado.html. Y al final del vínculo doy dos saltos de línea más, porque si no estos dos vínculos me van a quedar muy juntos. Listo. Genero el segundo vínculo que me lleve hacia el index. Y aquí le coloco, ¿cierto?, volver al index. Entonces, ahora sí, mire, ya vuelvo al formulario, voy a colocar el código 5. También está el código 5, existe. Entonces, como ya está, me dice que el código ya existe. Vuelvo al formulario y si coloco el número 6, ese no está. Entonces, como no está, no me va a mandar hacia el servlet de los errores, sino que me va a mandar a suceso. ¿Para qué? Para que yo trate de guardar. Entonces ahí tenemos funcionando, ¿cierto?, el errores. Me dice cuando me equivoco. ¿Bien? Entonces faltaría el tema de el suceso. Mira, el servlet de los errores es un servlet que usted tiene que asegurar el día de la evaluación, puesto que es muy cortito. Es muy cortito, muy pequeñito. Entonces hay que asegurarlo el día de la prueba. Voy a cerrar el errores y me quedo con el suceso servlet. Este suceso servlet es el que me va a permitir realizar la inserción. Entonces voy a borrar acá unos comentarios. Y mira, yo debo entender nuevamente este suceso servlet para llevar a cabo la inserción. ¿Qué necesita? Necesita obviamente de un método que yo voy a crear en el DAO. Yo lo voy a crear en el DAO. ¿Sí? De eso estoy claro. ¿Sí? Aún no lo he hecho, pero lo vamos a hacer después. ¿Qué más necesita? Necesita recibir los datos. Entonces el servlet validar dijo, oye, si todo sale bien, voy a guardar todos los datos en la P. Ya sé a dónde la voy a enviar. Perdón, la voy a enviar con ese nombre hacia ese servlet, suceso.view. Entonces yo tengo que recibir con ese nombre el atributo que tiene todos los datos, que es la P. Entonces P es del tipo producto, por lo tanto me doy cuenta que en el servlet del suceso necesito importar modelo.producto. Además, como voy a crear un método en el DAO que me permita hacer la inserción, necesito importar desde controlador el DAO. Y me parece que solo eso necesito. Solo eso necesito, ¿es cierto? Es bien cortito, es bien chiquitito. Pero aquí está el truco, mira. Trabajo en el process request del suceso servlet, donde tengo el DOM. Le cambio el nombre, le voy a colocar OK. Voy a borrar esta instrucción que tiene ese context path. Chao con eso. Dejo algunos espacios para saber qué fue lo que hice yo y qué no. Y aquí hago lo siguiente, mira. Recibo los datos primero. Los recibo. Yo sé que vienen viajando como atributo con el nombre de P. Entonces digo, del tipo producto voy a declarar P, la cual dentro de ella va a guardar request.get attribute P. Esto que yo coloco acá entre paréntesis, a eso se le llama castear. Castear. Es decir, lo que viene como atributo, yo lo voy a guardar dentro de P, pero yo antes lo estoy convirtiendo en producto. Lo estoy haciendo compatible. Si yo eso lo borro,
me manda un error, me dicen, oye, son tipos compatibles. O sea, son tipos no compatibles, perdón. Son no compatibles. Entonces yo digo, eso que no sé lo que es, yo lo convierto al tipo que necesito. Y ahí recién me lo acepta. Entonces todos los datos quedaron en P. Todos los datos están en P. Por lo tanto, estoy en condiciones de poder insertar. Digo, DAO-D es igual a new DAO. Lo genero, pero aún en el DAO no tengo nada que se encargue de la inserción. Ahora lo hacemos. Vámonos al DAO. Y mira, yo recién tenía el método comprobar código. Debajo de ese método voy a generar otro método que se va a llamar agregar producto. Reutilicé los try catch. Para que este método funcione, ¿cierto? Yo tengo que entregarle los datos. Y todos los datos están en P, que es del tipo producto. Entonces, del tipo producto yo le entrego P. Por lo tanto, ahora yo me conecto, inicializo la sentencia, voy a armar el comando que deseo ejecutar, llamo a mi variable insertar, por ponerle un nombre, y aquí digo lo siguiente. Insert into productos values. Para que quede más simple la inserción, podríamos, en vez de colocar voy a mandar el código, en vez de hacerlo así, podríamos primero recibirlo. Voy a borrar esto. Podríamos primero recibirlo en el sentido de dentro de code voy a guardar p.getCódigo. Recibo el dato primero, lo rescato y lo guardo en la variable. Dentro de num voy a guardar el nombre. Dentro de pre voy a guardar el precio. Dentro de can voy a guardar la cantidad y me faltaría el total. Y ahí guardo el total. Entonces, ahora que yo lo recibí, voy a poder trabajar con nombres más cortos. Entonces, en vez de insertar, ¿cierto? p.getCódigo, voy a insertar simplemente corto. ¿Sí? Solamente para que quede más cortito. Cuando el campo sea de número, usted manda solamente con doble comillas. Pero ahora digo, coma, viene el segundo que es un alfanumérico, es el nombre, es un varchar. Entonces ahí yo debo colocar comilla simple, dentro de la comilla simple, comilla doble, y dentro de la comilla doble hacer la concatenación. Más, y lo concateno. Si yo me equivoco en el tema de las comillas, probablemente mi inserción falle. Luego viene el precio, y como es de número, sin comillas simples, decimos directamente comilla doble, más, ahí está el precio, coma, número de nuevo, ¿cierto? Cantidad, comilla doble, más, can, me faltaría el total, otra vez número, coma, comilla doble, más, todo. Ahí quedó la inserción. ¿Sí? Entonces, ahora, ¿cómo yo lo ejecuto? Simplemente diciendo sentencia.execute. Recuerden, execute query es solamente para ejecutar consultas, select. Execute query es solamente para select. Entonces no me sirve execute query. Cuando no sea select, yo digo simplemente execute. Cierro la sentencia y me desconecto. O sea, si todo sale bien, yo voy a poder hacer la inserción entregándole el objeto, saco los datos que hay en el objeto y los concateno según corresponda.
Guardo los cambios, ese sería el método agregar producto. Guardo los cambios y ahora yo lo aplico. En el suceso yo generé el dado para poder acceder, pero aún no hacía nada con él. Entonces ahora digo de punto agregar producto. Para que quede en orden, voy a dejar ahí. No influye en nada lo que hice recién, pero no sé, soy quisquilloso. Entonces, recibí los datos, inicialicé el objeto D, llamé al método y hasta ahí la inserción ya tendría que haberse hecho correctamente. Entonces ahora lo que me faltaría hacer es mostrar esta estructura. Hasta ahí el insert ya se hizo. Lo que me falta hacer es generar gráficamente esta estructura. Eso es lo que voy a hacer ahora. Entonces genero una tabla. Voy a reutilizar acá. Cierro la tabla. Esta tabla va a tener un ancho de 300 píxeles. Va a tener un borde de 1 píxel. Va a estar alineada al centro. La primera fila va a ser del tipo encabezado. O sea, perdón, la primera fila va a tener una columna del tipo encabezado. Ahí sí. Va a estar coloreada, ¿cierto? Gris claro. Va a tener un call span de 2. Y tiene que decir datos almacenados correctamente. Vamos con la segunda fila. A partir de ahora, a partir de esta segunda fila, yo tengo que ir generando para cada fila 2 columnas. Y en la segunda columna siempre voy a tener que ir mostrando el valor. Entonces, primero voy a tratar de que esto quede lo más bien posible. Entonces aquí en negrita voy a colocar código. Y bueno, la columna va a tener un ancho de 100 píxeles. Y va a tener un color también. Eso, que toda esa configuración la hice solamente para que me saliera el texto en negrita y la celda, ¿cierto? Me saliera gris. Solamente la celda, no la fila completa. Entonces por eso lo hice en ese lugar. Me faltaría ahora la segunda columna. Entonces, la segunda columna va a tener el dato. Y el dato yo lo tengo en P. Entonces concateno p.getCódigo. Esta segunda columna va a tener un ancho de 300 píxeles. Entonces ahora yo debería ser capaz de reutilizar esta estructura e ir cambiando ciertos datos nomás. Voy a mostrar el nombre. Entonces aquí coloco p.getNombre. ¿Sí? Esa fue la primera. Esa fue la segunda. De la misma manera hacemos la tercera. Precio. GetPrecio. Cantidad. GetCantidad. Y me faltaría el total. Fuera de la tabla me estarían faltando los vínculos y con eso ya el ejercicio estaría completo. ¿Ya? Pero lo importante del suceso es entender que aquí yo tengo la inserción. O sea, yo recibí el atributo que me mandaron, generé un objeto, llamé al método que me inserta, que sería agregar producto. Esa es la inserción. Esto es simplemente mostrar lo que yo digité en el formulario, mostrar lo que yo inserté, por así decirlo.
Entonces me faltaría colocar los vínculos. Doy un salto de línea, coloco la etiqueta center, salgo de ahí y aquí genero el primer vínculo, href, todo junto y me había equivocado. Formulario mercado.html. Di dos espacios para que los vínculos no me quedaran tan juntos. Genero el segundo vínculo. Index.html. Volver al index. Y ahora sí viene la revisión final. O sea, vamos a ver cómo esto se comporta una vez ya terminado. Entonces, lo vuelvo a ejecutar para estar seguro. Ahí se ejecutó de nuevo. Estos otros los cierro para no confundirme. Actualizo con el navegador, mira. Tengo del 1 al 5. Vamos a agregar uno nuevo. El 6. Me dice que es obligatorio. Coloco ahí zanahoria. Me dice que el precio es obligatorio. ¿Cierto? Superé la longitud, no puede ser tan alto. Coloco ahí el precio. La cantidad es obligatoria. Le coloco 9. Y como este no existe, ¿qué ocurre? Me dice datos almacenados correctamente. O sea, hizo la inserción y luego me generó esta estructura. Me mostró todo lo que yo estoy tratando de insertar. Entonces, si yo vuelvo al index y voy al listado, ahí está el número 6 que acabo de generar. Entonces ahora, si trato de almacenar el número 6, así igual, de la misma manera, si trato de insertar el 6, me dice que no, que el código ya está. Pero si ingreso uno diferente, por ejemplo el 7, coloco papaya, no sé si la tenemos, parece que no. Ya, papaya, voy a colocar 1200, no, más barato, no, 490, cantidad 7, lo guarda. Vuelvo al index. Y ahí tenemos ya la funcionalidad completa. ¿Ya? Se podrían hacer otras cosas, pero esto es lo mínimo que podríamos haber hecho acá en este ejemplo 1, en este ejercicio 1. Eso.